Buena gente, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Bruno, acompañado de Pancho nuevamente. Hola, ¿qué tal, gente? Y hoy le traemos un episodio especial. No va a ser lo normal de análisis del meta, análisis de cartas, un poco sí, pero más que nada centrado en análisis de mercado, economía de cartas, cómo invertir la plata en Yu-Gi-Oh!, más que nada orientado a aquellos que viven en Argentina. Y va a ser un episodio anecdótico donde contemos cada uno nuestras propias decisiones a lo largo de estos años sobre cómo fuimos pusiendo ese dinero inicial y lo recuperamos o no lo recuperamos. ¿Vos qué decís, Pancho? ¿El Yugi da plata? Y es una pregunta polémica. Yo creo que no es el objetivo en el que uno tendría que llegar al juego, pero creo que te da cierto margen a poder hacerlo. Bien. No sé si de la manera en la que a todos les gustaría hacerlo igual, que sería jugando, ¿no? Claro, claro. O sea, vos decís que profesionalmente no deja lo que un trabajo, digamos, de tiempo completo. O sea, no vale la pena. Sí, o no a cualquiera. Creo que es más anecdótico quien puede hacerlo que algo como, ok, dedico mi tiempo, mi esfuerzo a esto y sé que lo voy a lograr. Claro. Bueno, hablo de experiencia personal. Me ha pasado muchas veces que por ir y topear o ganar un torneo en X lugar, me pago el viaje, me pago la estadía, la comida, inclusive alguna que otra carta que me compre ahí, pero no mucho más. Onda, en el Nacional, cuando uno topea y abre las cajas, con eso recuperás. Digo, salvás gastos más que ganar plata, porque fue ahí tomando esto que vos decís muy bien. No es el objetivo del juego. El objetivo es un hobby, más allá del romanticismo de hay que divertirse. Uno tranquilamente puede buscar competir y listo, pero yo creo que Yu-Gi-Oh! En general no es un juego para competir por el dinero o por los premios. Es mucho más prestigioso al ser un juego, capaz te diría, el TCG más difícil o de los más difíciles de jugar. No es un juego que te retribuya en lo monetario, sino que te retribuye en lo espiritual. Más como decir, ganar un torneo de Yu-Gi es otro level. Claro, es como más de desarrollo personal que de desarrollo financiero. Exacto. Del juego. Tiene una impronta muy deportivista en ese sentido, muy disciplinaria, en el que te invita a mejorar permanentemente. Me ha pasado yo jugando otros TCG, que llego, juego, me va bien y me doy cuenta que los premios son muchísimo mejores, pero el juego no es mejor. El juego tampoco necesariamente tiene que disgustarme, pero la insatisfacción que me genera competir en otros juegos de mesa, inclusive, no necesariamente TCG, no se compara proporcionalmente a los premios que da. Entonces, prefiero 1000 veces ser pobre y jugar Yugi que ser millonario y jugar cualquier otra cosa. Esa frase me gusta. Y creo que hay mucha gente que comparte ese sentimiento, pero a la vez hay que ser ilusos y hay que darnos cuenta de que uno en este hobby gasta y capaz muchas veces más de lo que uno quisiera admitir. Sí. Y quiero ir ahí. ¿Qué gastos te duele admitir que hiciste? ¿Qué carta dijiste, ok, esto va a ser fundamental para mí, pero después resultó no ser así? ¿Y qué consejo darías para evitar esa situación? Bueno, ¿cuánto es el límite de carta que pongo? No, son muchísimas. Claro. A ver, malas decisiones que he tomado de decir, esta carta que va a salir es buenísima, la necesito porque el mazo que quiero jugar la lleva. Es, por ejemplo, el nuevo Nibiru, ¿viste? El Nibiru 2, que salió, el nivel 10, que hace muchas cosas, pero no hace nada al final. Fue una carta que yo dije, la necesito, la tengo que comprar. Yo jugando Centurion, bichos nivel 12, ¡pum! La tengo que conseguir, claro. La compré, gasté muchísimo de presale y dije, pará, leí mal la carta. Literalmente. Mi error había sido leer mal la carta. Yo pensé que eran todos boludos porque nadie la compraba y a fin de cuentas el que se equivocaba era yo. Por apresurarme más que nada.
Y otro error que no fue tan error, sino que fue más de ansiedad, fue que yo jugando Odeon a principios de año me compré todas las Dominus y todas esas cartas en los meses posteriores se fueron reimprimiendo. Entonces son cartas que por ahí yo digo, me hubiese ahorrado muchísima plata si yo no las compraba, pero no hubiese jugado el mazo y no hubiese ido a un regional y topear como topeé. Hoy no hubiese ido a otro regional y casi topear de nuevo. Entonces, qué sé yo, son cosas que se van dando. Son decisiones. Por ahí, si vos querés evocarle al juego un capricho, por así decirlo, o jugar eso que querés jugar en ese momento porque justo en ese formato es fuerte o lo que sea, y yo siento que sí, si podés darte ese gusto lo comprás, y si no, bueno, esperar a la reimpresión es lo más inteligente siempre. Y bueno, respondiendo a esta última pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que podría darle a alguien que quiere invertir plata? Depende mucho, si es la primera vez o no es la primera vez. Claro. Si es la primera vez que vos vas a meter plata en Yubi, tenés que definir qué mazo querés jugar. Una vez que vos definís qué mazo querés jugar, definí qué mazo querés para iniciar, que es muy distinto, porque el mazo que querés jugar capaz es un top tier, capaz sale millonada de plata, capaz, bueno, muchas excusas. El mazo con el que iniciar puede contener en su haber o en su esencia un poco de ese mazo, un poco de, por ejemplo, si son dos mazos de fusiones, yo quiero hoy jugar Branded con todo full y capaz que no me da, no llego a la plata, pero si quiero jugar puedo el Branded sin los Fallen. El mazo es distinto, fundamentalmente distinto, pero voy conociendo las cartas, voy entendiendo el juego, voy adquiriendo mecánicas y capaz en el medio digo, che, capaz las fusiones y los sincros no son para mí, probas otras cosas. Es un mazo más fácil de derrotar, es un mazo que no peligra en la banlist, o si lo hace, no te duele a vos monetariamente. Ahora, ¿cómo hacer una inversión si ya sabes de Yubi? Es algo bastante más complejo, porque tiene que ver con tus ingresos personales, con cómo estás económicamente vos situado, de forma estable o no. Bueno, lo mejor que podés hacer es compres lo que compres sabiendo del juego, no acapararlo, no tenerlo permanentemente ahí en la carpeta para siempre. Los staples sí, obvio, es más, formato van rotando, por lo general está buenísimo tenerlos porque hay formatos en los que explotan, se hacen burbujas enormes y su precio se infla y los puedes vender tranquilamente si es que no los usas, o los puedes usar justamente sabiendo decir, hice esta inversión hace mucho tiempo y hoy se paga. Pero bueno, yo creo que lo mejor es ir ciclando los mazos, no casarse con ninguno y tener, sí, por ahí un repertorio de cores, si uno quiere decirlo así, para ir renovando ese aire formato a formato, y cuando una mecánica se explote, capaz de justo un core que decís, se puede mezclar con este otro masito nuevo, pum, y dale para adelante. Y bueno, te repregunto lo mismo, ¿qué experiencias has tenido vos, para bien, para mal, y cuál sería un consejo para alguien en esa situación? Yo creo que algo con lo que muchos van a poder identificarse, que yo lo considero quizás un error, capaz muchos pueden considerarlo como una estrategia de ciclar cartas, que es deshacerse de staple o recomprar muchas veces el mismo staple. ¿A quién no le ha pasado? A mí me pasó. Sí, comprarla en SEA, venderla, comprarla, venderla, comprarla, y así, dependiendo del formato, múltiples veces. Y muchas veces uno, haciendo la vista al pasado, dice, al final le salí ganando, le salí perdiendo de esos que 3.000 pesos que la compré la primera vez y después 3.500 que la vendí. Creo que si bien en el momento puede sonar muy tentadora la idea, quizás, en mi opinión, no es la mejor opción, o no si te gusta el juego y estás pensando mantenerte en un largo plazo en el juego. Creo que
hay staples que varían de formato a formato y aún así hay que mantenerlos y guardarlos si tu objetivo es ese, jugar varios años. Claro. Después, si estás momentáneamente, sí, comprarlo y venderlo cuando lo necesites, quizás a esos staples que son más accesibles o más rotativos, entre comillas, ¿no? Bueno, un paréntesis ahí, me parece bastante pertinente el ejemplo de ese Lancea, porque ¿quién no tenía Lancea formato Orcus? Staple extraordinario de side deck, incluso de main deck. Y de ahí hasta años posteriores que Ritual Beast. Ahí recién volvió Lancea, entre comillas. Y decía, sí, es buena, pero no tanto, qué sé yo. Pero en ese lapso de tiempo se murieron en la carpeta llena de polvo. Y uno dice, si te la compran, te recontra tienta a largarlas y decir, ¿para qué quiero esto, no? Y después sale Malice. Claro. y ahí decís, pucha, ¿dónde están mis Lancea? Y te acordás que las vendiste. Y vas al mercado, vas a cualquier tienda, no vamos a nombrar ninguna porque ninguna nos sponsorea, pero vas a cualquiera y ves que están no el doble, el triple, sino 10 veces más de lo que la vendiste y te duele porque lo tenés que agarrar. Si vos realmente querés jugar, tenés que pagar. Claro, si tu objetivo es competir, no te queda de otra que tener las herramientas para. Sí. Y muchas veces, sabiendo que tenés que comprar eso y no te va a durar en el tiempo porque sabés que son limitados los días que la vas a usar. Así que en ese sentido, ¿valió la pena realmente el venderlas para después comprarlas? Yo creo que en general no vale la pena. También cartas, no sé, como quizás una obra que ahora está medio que empezando a volver un poco en algún mazo que otro se ve y estuvo años sin verse en ningún lado porque era una interacción irrelevante. Claro, exacto. Sí. Y así, bueno, hay cartas que no varían nunca de precio, como la Dominus Impulse, que se tiene que reimprimir por cuarta vez para que baje de los $80. Y esas son inversiones que uno no sabe, no tiene presente cuando sale la carta. Entonces uno puede decir, la compro y sé que no va a bajar de precio. Porque, vamos a un claro ejemplo, Fugalos y Purulia. Fugalos, una carta que salió y era carísima, la vende, y se fue reimprimiendo y con el paso del tiempo fue bajando muchísimo el valor. Cada vez más con cada una de las reimpresiones. Como la SP también. Es una tendencia que últimamente también se está viendo. Sí, de reimprimir mucho las cartas. Pero Purulia, por el otro lado, salió, se reimprimió y mantuvo el mismo precio. Y ahora capaz, sí, sale de nuevo y se abarató y muchísimo. Pero esto de que las cartas se vayan reimprimiendo y bajen de valor o se reimpriman y lo mantengan, e inclusive si se reimprimen en rarezas bajas, esas rarezas mantienen un precio bastante caro para lo que son, y que las altas suban de precio porque tienen brillo, es también un fenómeno bastante difícil de explicar económicamente, solamente por oferta y demanda. Es ya un fenómeno sociológico, por así decirlo, el cual es multifactorial. Claro, y es un fenómeno que desde que empezamos nosotros en el juego vemos, quizás ahora la tendencia es menos, pero lo que pasaba con Ash Blossom en su momento, el reprint común de estructura, uno diría, ok, debe estar accesible y seguía valiendo que sus $30, $20, Sí. prácticamente el mismo precio que una con rareza. Era muy leve la diferencia económica que había que hacer para tener la misma carta y era por el alto impacto que tenía en el juego. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo las decisiones que está haciendo Konami en base a reprints, el valor que le da a las cartas? ¿Te gusta el camino que está siguiendo? ¿Te gustaría que siga mejorando en cuanto a la accesibilidad del juego? Bueno, desde la vista de un jugador, como lo soy, te puedo decir que va en buen camino, porque comparado con años anteriores, la tasa de reimpresión de ciertas cartas es mayor, más de las cartas útiles en el meta realmente. Yo compré SP de expansión, ni bien salió, 110, 120 dólares. Y no fue hasta el año recién que la carta era relativamente accesible.
que me refiero con accesible, $15-20 capaz, o un poco menos. Y recién ahora sale Common de estructura, te la revolean por la cabeza, inclusive 2 salen por cada Legendary Dex. Entonces, la tendencia contemporánea de esos lapsos de tiempo de reimpresión, achicarlos cada vez más, está genial, está buenísimo. Para el que arranca, para el que ya está jugando, y para el veterano como para el principiante, es buenísimo. Ahora, a más de un coleccionista le debe romper la bola que sus cartas de expansión, sus cartas máxima rareza, se revaloricen y para mal. Esto sí lo voy a decir, no soy coleccionista, pero sí es verdad que el valor de las máximas rarezas se ha perdido. Las Collector, las Ultimate, que han salido en las Rarity, por ejemplo, no tienen ni la calidad ni el valor monetario que tenían antes. Y eso habla muy mal de la explotación de una rareza y de cómo tratan por ahí de usar estrategias de venta deshonestas, entre comillas, ¿no? Porque, a ver, que vos te consigas una Lightning Storm Collector de expansión y después salga en Rarity y salga Collector, la vas a tener y la comparación va a ser incomparable, o sea, son horribles, en mi parecer, a quien les guste, pero de igual manera, que exista esa carta en esa rareza, o Starlight y QCR, son lo mismo. O sea, a fines prácticos son exactamente iguales, tiene un sello y no lo tiene, pero la rareza es lo mismo. Y cuando te reimprimen esas cartas en esas rarezas y ves que pierden mucho valor, duele porque capaz no sos coleccionista, pero sí un jugador de esos chetos bien careta que te gusta tener pum, bling bling, todo con brillo y pega. ¿Qué carta? No importa la economía, no importa tu situación, tendrías en máxima rareza. En máxima rareza, sí. Y quizás por un doble motivo, ¿no? De que me gusta el mazo y me gusta la rareza, me gustaría tener el Rainbow Dragon Ghost de esa RIMP, creo que fue, donde salió, no sé. Pero siento que es una rareza, la cual, al menos para mí, tiene mucha mística, mucho aura. Es como, vi muy pocas a lo largo de mi vida, las que vi muy certificado maltratadas. El verdadero jugador cristalizo. Claro, o sea, esa rareza para mí tiene como una mística especial, no sé, me gusta mucho también visualmente cómo se ve, me parece una de las mejores rarezas. Si bien creo que es difícil de cuidarla por los estados en los que la he visto, creo que es una rareza que me gustaría ver, no sé si más frecuentemente, porque capaz pierde ese misticismo que tiene, pero sí es una rareza que me gustaría volver a ver. Claro. Bueno, yo quisiera volver a ver mi Archmage Alteration Starlight, que pulié de un sobre después de ganar un torneo. Es una carta que en su momento valió unos buenos $40-50 y la vendí porque XD, ¿quién quiere una carta Archmage, no? Hasta que, bueno, por tenerla, en el lapso entre que la tuve y la vendí, en el medio conseguí un Archmage muy barato y lo compré porque, que era, no sé, 50 lucas, lo mismo que salía la carta entera esa. Dije, bueno, si la vendo por el precio de la misma carta que pulié, tengo un mazo entero. Después la vendo. Y hoy el Archmage es un mazo potencialmente meta. No te digo un tiro uno, pero lo estoy jugando y es muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Y ese one-off que vendí, me encantaría recuperarlo. Y hoy los medios que valen, capaz esos 50k cada uno, o $50 incluso capaz salen, no sé, no estoy actualizado de precio, pero son muy caros en comparación a ese momento. Y ahí va un ejemplo de cuando hice una compra y sin querer me salió muy bien. ¿Cómo te ha pasado? No se me viene el recuerdo de una compra que me haya salido muy bien, pero sí quizás el comprar un producto sabiendo que me iba a funcionar, y siento que es algo que quizás cuando empezamos a jugar no estaba tan presente,
porque la última estructura buena que había salido era la Salaman y era inaccesible. No se conseguía, no era que inaccesible por cara, sino por inexistencia. Y claro, sí. Y después siento que estuvimos mucho periodo de tiempo sin ver un producto así que vos decís, ok, me compro el producto y sé que va a ser bueno, hasta esa estructura Tratrix, quizás, esa época, que bueno, justamente iba a hablar de ese producto, que era un deck que me gustaba y a la vez fue muy competente, muy bueno y me duró mucho tiempo esa inversión. Siento que pude jugar a buen nivel y con buenas cartas por poca plata. Y después, posteriormente, con Blue Eyes y hoy en día, bueno, con los Legendary Decks. Eso te iba a decir, que es un patrón, que antes capaz había más estructuras, yo arranqué con la estructura Zombies, que salían para generar un producto sellado más en el mercado. No tanto ni por petición del público, ni por calidad de juego. No era un mazo que necesariamente se vendía para que sea bueno. Pero lo estamos viendo que desde Blue Eyes en adelante, con los Chronicles, con los Modern Decks, está bien, está la de los Charmed ahí en el medio, vamos a evitarlo. Pero todos esos mazos han tenido la mínima diferencia en el meta. O mínima no, o máxima. Claro, el Blue Eyes que bueno, supo meterse muy firme en el meta, después es que Striker, Mitsurui, seguramente más adelante lo veamos con Luna Light. El Branded que tuvo las dos estructuras y las dos fueron buenísimas. Las dos se compraron y se vendieron muchísimo. Ese es un patrón muy bueno que estamos viendo, por lo que ¿vos recomendarías comprar el producto sellado? 100%. Sí. A mí, genuinamente. ¿Pero cualquier producto sellado? No. Creo que es muy importante saber qué producto sellado. Ajá. Pero sabiendo cuál, creo que es 100% una buena decisión. Tanto para jugadores nuevos como jugadores que ya tienen tiempo. Uh-huh. Para jugadores nuevos, porque bueno, van a acceder a cartas genéricas que son necesarias, fundamentales para jugar a Ash, Fuga, SP, Typhoon, etc. Como mazos competentes, como son el Mitsurui, el Sky Striker, bueno, Blue Eyes, etcétera. Futuramente Odice, Luna Light, Speedroid, claro. Todos con soporte. Obviamente no todo producto sellado es bueno, ¿no? Tenemos las Charmers, gran ejemplo, que salió hace muy poco y es muy malo. Uh-huh. Por más de que traiga cosas como el Shielded Rabbit y que traiga los Horus, sigue siendo un producto que no es recomendable. Claro, es como un pack de reimpresiones, imagínate. Claro. Sí. Pero quitando esa excepción de hoy en día, en general siento que vale mucho la pena. Y para jugadores quizás como yo, que les gusta el juego pero no quieren estar invirtiendo constantemente y mucha plata, es una inversión que quizás haces una vez por año, una vez cada un año y medio, y te mantenés actualizado en el juego, pudiendo competir y quizás llevándote tops y todo. Sí. Encima son mazos claramente que se pueden mezclar con otros. Entonces, si uno compra esos productos y prefiere no quedarse desactualizado con el juego, como decís, y tiene otro capital de inversión, puede seguir metiéndole plata. Uno puede seguir apuntando no solamente a los nuevos staples que se vayan saliendo, sino a nuevos motores con los cuales combinar y, qué sé yo, por ahí inventar un mazo. Se ha visto mucho últimamente que es Yumi con un montón de otros motores, como puede ser Fiesmi, Sky Striker, ¿no? Pero sí, el Sky Striker haciendo apariciones, qué sé yo, superficiales, como un mini motorcito en algunos mazos, se termina combinando con otros, pero llevando una gran parte del engine, siendo protagonista de esa construcción, como por ejemplo en Mitsurui, inclusive puro atopeado, con Raiden Typhoon. Son qué sé yo, formas de armar el mazo muy variadas y muy fuertes todas. Entonces invitamos a, creo que hablo por ambos, no quedarse quieto con el mazo, continuamente informarse, explorar, preguntar y repreguntar a tus cercanos de tu comunidad qué opinan sobre tal compra o tal forma de armar un mazo,
y testearlo. Tranquilamente se puede imprimir, testear y decir, me encanta, no me gusta, busco otra opción y así, ¿no? Sí, y creo que es también bueno para el jugador hacer eso, el constantemente estar buscando mejorar su mazo, y si siente que hay un ceiling, un techo, animarse al cambio. Si bien es algo que particularmente yo no hago mucho, el cambiar de mazo, creo que en general es un buen hábito, porque no solo te hace pensar fuera de lo que venías pensando, sino que te expande tu conocimiento como jugador. Sí. No te quedas limitado en las mismas opciones todo el tiempo. No, claro, pero más allá de que vos te quedes siempre con el mismo mazo o los mismos mazos, siempre tratás de reinventarlos. Aún con las mismas cartas, decís, capaz en cada formato esas mismas cartas cambian números, cambian ratios, o esos mismos ratios cambian de cartas. O cambian de iniciador, cartas, cambian de función. Claro. Como cuando, bueno, ejemplo personal, ¿no? Volviendo a ese regional en Santa Fe, con el Tratrix, que le dimos una idea diferente al uso de las cartas y el motor, y el mismo mazo con los mismos ratios tenía una finalidad diferente que fue adaptada por el meta. Sí. Bueno, pero así como el Tratrix lleva un regional, personalmente, y con esto cierro, me parece que cualquier mazo puede ser llevado a competición. Hay mazos y mazos, obviamente, por algo existe el meta, el Most Efficient Tactic Available, la forma más eficiente de jugar una estrategia o de una estrategia en específico, pero yo he topeado con cada boludez, con cada mazo chancho inventado en mi pieza sin tener ni la más remota idea de qué hacían todas las cartas del meta. No es necesario eso. Es necesario, sí, tener un planteamiento general, una noción del juego, de qué hacen los mazos, pero que no ser experto en Yu-Gi-Oh no te limite a no sentarte y cocinar, literalmente. He topeado con Psychic, he topeado con mazos, no rogué, Fun, inclusive. Y vos, Pancho, también has ido invicto y has jugado perros duelazos. Sí, creo que es un error el limitarse por el mazo que uno tiene, el sentirse limitado. Si bien muchas veces puede ser real, creo que la mayoría de las veces esas limitaciones lo único que hacen es que uno no pueda desarrollarse como duelista apropiadamente. Exacto. Sí, yo creo que incitan a la frustración, a que uno se sienta solapado, opacado, nublado, inclusive con el panorama del juego. Me ha pasado, hay temporadas en las que no he querido jugar, no solamente por no saber qué jugar, sino por no saber cómo, no haberme podido adaptar al meta, inclusive teniendo los mazos pertinentes. Pero bueno, después sale un mazo hermoso que me rescata, que me ilumina el camino y me reinscribe en la pasión de Yugi, y me da ganas de sentarme y decir, vamos a combiar, vamos a inventar estas sinergias, estos puentes entre motores. Bueno, yo creo que vos más que nadie podés hablarlo con el Crystal, que sale motor relativamente genérico y lo metés. Sí, creo que es un mazo el que disfruto mucho justamente por ese mismo motivo, por ser un lienzo el cual te permite explayarte de muchas formas diferentes, quizás con la misma base, ¿no? Normal pedazo, rango 4, pero de ahí en adelante las posibilidades cada vez no hacen más que crecer. Y así crecemos todos con el juego. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima edición, en el próximo episodio. Por favor, dejen en los comentarios cuáles fueron sus mejores y peores decisiones en compras de Yu-Gi-Oh! ¿Qué decisión ahora están dilucidando? ¿Y cuál les gustaría, entre los mazos que va a haber futuramente, armarse para competir? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, adiós.